que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Inicio de semana, inicio con el alimento y la porción del día de hoy, porque la palabra es alimento, es la porción que necesitamos día a día. Y en casa tenemos que leer la Biblia, pero Dios manda al reunirnos como hijos de Dios en su casa, amén, para compartir y para gozarnos juntos. Dios ha hecho grandes cosas cuando sus hijos se reúnen. Vamos a hacer una oración para poner esto en las manos de nuestro amado Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana, por tu mano extendida, Señor, sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por el pan, por el alimento. Gracias por sustentarnos, por mantenernos firmes. Hasta el día de hoy tú nos has sostenido y nos has traído aquí a tu casa, Padre de gloria. Gracias por habitar en medio de tu pueblo, en nuestros hogares y en medio de tu congregación. Espíritu Santo, tú tienes el gobierno, el señorío absoluto de cada uno de nosotros y de este lugar. Muévete con libertad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos amados. Saludos a los hermanos de las redes. Dios me los bendiga. Les vuelvo a recordar que pueden apoyar el Evangelio dando un like, poniendo comentarios y compartiendo las enseñanzas si les son de bendición. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra en el libro de 2 de Corintios 10, 4, 6. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Aquí tiene mucho que decir la palabra. Podemos sentarnos, hermanos. Quiero hacer un pequeño énfasis porque yo hoy voy a levantar mi voz en el nombre de Cristo Jesús para la destrucción de toda fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Así que preparémonos, hermanos, para abrir nuestro corazón y estar alertas. La palabra de Dios quedó escrita con el fin de que nos guiara. Y la palabra de Dios no es para interpretación personal, sino para que la sigamos tal y cual el Señor lo dejó. Y una vez le hice una pregunta en un lugar donde yo estaba predicando, y yo les decía que si pensaban que ustedes eran inteligentes. Me decían que sí. Les digo, ¿y piensan que yo soy inteligente? No, pues que sí. Y entre ustedes, yo y el Señor, ¿quién creen ustedes que sea más inteligente? ¿Y por qué no le hacemos caso? Porque la palabra de Dios es un consejo pleno. No es para que lo cuestionemos. No es como cuando te sirven una ensalada o una sopa de verduras y tú empiezas a decir, no, es que la cebolla no, y lo sacas. No, creo que el apio tampoco me gusta. No. Aquí la sopa del Señor se come completa para que nos haga provecho y nos sea de bendición. Amén. Por eso es que aquí dice la palabra que nuestras armas, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, claro, son espíritus inmundos que se están moviendo en torno del cuerpo de Cristo para desviarlo. Dice que la palabra de Dios se va a levantar
espiritualmente para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra de Dios. Amén. Dice, porque toda desobediencia va a ser castigada. Y como que no entendemos. Entonces yo tomé un ejemplo bíblico para poder desarrollar este tema. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, vamos a basarnos hoy en lo que es Primera de Reyes 13, del 1 al 10. Amén, hermanos. Amén. Entonces es la historia de Joroboam y el hombre de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa hombre de Dios? Porque yo creo que muchos queremos ser llamados hombres de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un hombre de Dios? Un hombre de Dios es el que sigue en todos los sentidos la instrucción de Dios sin cuestionarlo, sin amargarse, sin miedo al sufrimiento. La carne quiere el placer siempre. Cuando tú vas a tomar decisiones, es la carne la que te quiere jalar. ¿Y qué te ofrece? Placeres. Pero la siembra de la carne, ¿qué te va a dar? Buen fruto. Te va a dar frutos muchas veces de dolor y de fallos. Pero el Espíritu te pide sacrificio. Pero cuando tú sacrificas la carne, ¿cuál es el fruto que te va a dar el Espíritu? Te va a dar bienestar, te va a dar paz, estabilidad, gozo, amor, honra. Amén. Entonces yo voy a poner hoy el ejemplo de Joroboam y el hombre de Dios. Miren, en el libro de Miqueas 6:8 resuena muy bien lo que es un hombre de Dios. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué es? Solo hacer justicia, hacer lo bueno, amar, tener misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es un hombre de bien. Ponemos muchas veces al pueblo de Israel que era necio, que era terco, que mirando milagros y aún así dudaba del Señor. Pero ¿cómo está ahorita? ¿En qué condiciones está el pueblo de Dios? Estamos en las mismas condiciones, peleando contra el mismo Dios, con argumentos que lo retan, argumentos que provocan a Dios. Y lo cuestionamos. Por eso yo les preguntaba, ¿quién crees tú que es más sabio entre el hombre y Dios? Y la gente por lógica dice, Dios. Entonces, ¿por qué no obedeces a alguien que es sabio? Al buen consejero, al príncipe de paz, ¿verdad? Y lo retamos. Bueno, me acompañan por favor a Primera de Reyes 13:10 y dice su palabra. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. Dice la palabra de Dios: he aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor. ¿Por palabra de quién? Por palabra del Señor. Lo envió el Señor. Cuando Joroboam estaba junto al altar para quemar incienso, Joroboam fue un terrible contrincante de Dios, idólatra, que estaba pervirtiendo y desviando al pueblo de Dios para adorar falsos ídolos. Y clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Esa profecía se cumplió porque salió de la boca de Dios, tal cual el Señor envió a su hombre, a su siervo. Y eso lo puedes verificar en Segunda de Reyes 23, 15, 16, te lo dejo de tarea, donde la palabra de Dios se cumplió, porque fue una palabra enviada del cielo a la tierra. Y el hombre de Dios, hasta ahí vamos bien, palomita, cumplió. ¿Ok? Seguimos con el 3 y el 4, dice: aquel mismo día
dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, Betel significa casa de Dios, este impío estaba levantando altares cómodos y le decía al pueblo de Dios: no es necesario que vayan hasta Jerusalén, miren, se las voy a poner cómodo. Hizo 2 becerros de oro y lo puso cerca del pueblo. Le puso el camino fácil, práctico y cómodo. No vayan hasta Jerusalén. Eso hizo el impío y levantó esos altares en la casa de Dios, desviando al pueblo de Dios. Por eso era la ira de Dios contra él. Amén. Sigo leyendo. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra de Dios. El que profetiza hace señales. El que es hombre de Dios y profeta de Dios, Dios lo va a respaldar y lo que sale de su boca se va a cumplir. Y esa es la señal. Y yo te quiero hablar que si tú eres estudioso de la palabra de Dios, no era como que los profetas andaban entre el pueblo luciéndose y dando profecía. Los profetas eran apartados, se la vivían en secreto con el Señor y solo abrían la boca cuando el Señor les decía: habla. Pero hoy en día nada que ver. Yo digo wow, cómo profetizan hasta comiendo, masticando, caminando por todos lados y hablan y dicen, y mucho hablan de su alma. Y muchas veces abren la boca cuando el Señor no ha hablado. Cuidado, cuidado. ¿Y saben cuál es la desgracia? Que el pueblo de Dios ande en busca de esos profetas. Y a mí no me da temor decirlo. Los buscan como si buscaran a adivinos y hechiceros mundanos. La iglesia está llena de esa perversión en estos momentos. ¿Y qué tú crees? ¿Y tú qué ves? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué crees que el Señor vaya a hacer? ¿Quieres saber qué el Señor va a hacer? Ponte a leer la palabra de Dios y sé un hombre de Dios y sigue la instrucción de Dios. Amén. Y eso es lo que estaba aconteciendo, pero este hombre de Dios solamente salía, entregaba y el Señor respaldaba porque era palabra de Dios. ¿Cuánta profecía no se da en la iglesia que ni de Dios es? La gente agarra resentimiento contra Dios porque Dios no te cumplió. Discúlpame, cuando Dios te da una palabra, fiel es para cumplirla, pero cuando sale del alma o del corazón de un hombre, no agarre resentimiento contra Dios. Sé maduro espiritual. Dios te puede hablar a ti mismo porque Él le habla a todos sus hijos. No busques que te den. Si el Señor te envía a alguien, tú tienes que pesar a quién te está enviando. Mira la condición en el que te está hablando. Muchas veces están tirados en el piso, que hay que orar por ellos para que el Señor los restaure, y aún siguen hablando, siguen diciendo: así dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado, maltratando, desviando y confundiendo al pueblo de Dios. Pero no es la culpa de ellos nada más, sino de un pueblo corrompido que ha cambiado la profecía por la adivinación profética de una iglesia caída. Busquemos la palabra de Dios. Oh Santo, ¿por qué no te encierras con Dios y lees la palabra y le dices: Señor, háblame, Señor, direccióname? En vez de ir a dar 3 monedas como lo hacías cuando estabas en el mundo, para que el Señor te hable. Ambos tienen la responsabilidad, ambos tienen la culpa. Por eso vamos a derribar todo falso argumento que se levante en contra de Dios. La profecía es necesaria en estos últimos tiempos. Pero Dios está buscando hombres de Dios y mujeres de Dios que se consagren, que se aparten y que no se alejen de la línea de la palabra de
posible que le prestes oídos a alguien que vive a lo contrario de lo que está escrito? Hello. Tenemos comezón de oído. Buscamos a un carnal para que llene mi carne, porque no nos gusta lo que el Espíritu nos habla. Porque el Espíritu muchas veces te va a llamar a sacrificio, a despojarte, pero la carne no. Y tú estás buscando quien te alimente la carne, a quien engañamos. No esperes el respaldo de Dios. Dios va a respaldar solamente la palabra que salió de su boca. Y Dios fiel tenemos para que la cumpla. Y seguimos leyendo, hermanos. Esta palabra, yo estoy levantando hoy la voz y voy a ser más clara y específica por los espíritus inmundos que se están levantando en medio del pueblo, que les está diciendo: Dios ha dicho derecha, pero fíjate que tengo una revelación y es para la izquierda. Hello. En versículos 6 al 10 lo vamos a leer. Y dice: el rey y el altar se rompió en cenizas, y el rey respondió y dijo al hombre de Dios: no, me brinqueo donde dice que en el 4, perdón. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor, el que profetizó. Dios tuvo cuidado de su profeta. Yo te digo, por esto tengo el valor de pararme aquí. Cuando Dios te manda, Dios tiene el cuidado de ti. Dios te respalda. Salmo 105:15: no tocarás a mis ungidos y no harás daño a mis profetas. Amén. Y el rey, con todo su poder, quiso. Por eso no tenemos que tenerle miedo ni a brujos ni a hechiceros. Quiso levantar la mano y se le secó la mano. Dijo: a mi ungido ni lo apuntas, a mi ungido no lo tocas, porque no fue por él, sino que yo lo envié. Y no estás solo. Cuando Dios te manda, no vas solo. ¿Por qué temer si Dios te envió? ¿Por qué temer si Dios habló? Y se le secó la mano. ¿Y qué pasó con el rey? Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo. El rey respondió y dijo: hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Si el impío del rey le hubiera dicho: Señor, devuélveme la mano, no lo hubiera escuchado. Pero el Señor escucha la oración del justo. Yo te invito a que seamos inteligentes, que andemos en la justicia de Dios, porque Dios inclina el oído a la oración del justo. Que dejemos de jugar a la adivinación, que crezcamos. Busca de Dios, anda conforme su camino, y verás si Dios no inclina el oído y te respalda. Y suplicó el profeta, el hombre de Dios, y la mano le fue restaurada. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Que el Señor reprenda al diablo. No podemos recoger ofrendas después de hacer un milagro, una liberación o dar una profecía. Lo hizo, los otros profetas lo han hecho. Hemos leído que reyes les han ofrecido: y quédate con tu oro, quédate con tu plata. ¿Qué hizo Eliseo con Amán? Ven, te voy a dar, quédate con tus cosas. Al que da la paga es el Señor. Hello. ¿Y ahorita qué hay? Pasa, deja tu ofrenda y recibe tu profecía. Han puesto casa de adivinación en casa de Betel, en casa de Dios, y la gente del pueblo encantado, siguiendo las artimañas y los argumentos falsos que están dando el
corrompido y prostituido la palabra de Dios. Hello. Y aún así esperan el respaldo de Dios. Dios nos libre, hermanos, que nuestro pie no caiga en resbaladero. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en el lugar, porque así me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. 3 cosas, 3 instrucciones fáciles fue lo que le dijo el Señor. Después de la maravilla que Dios hizo con ese vaso, con ese hombre de Dios, yo lo hubiera hecho. ¿Cómo? ¿Ni pan? ¿Ni agua? No, fácil, yo lo hago. Pero a veces menospreciamos las pequeñas instrucciones que Dios nos da, no las brincamos, los tomamos por menos, como si fuera insignificante. Y es Dios probándonos, diciendo: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero a veces ni siquiera lo poco lo queremos cumplir, no lo brincamos cuando Dios nos dice una pequeña instrucción. Hello, terrible. Ni eso le queremos hacer caso. Tremendo. Amén. Y eso fue 3 pequeñas instrucciones. Hasta ahorita vamos bien, palomita con el hombre de Dios. Vamos muy bien, ¿ok? Pero vamos a seguir leyendo qué fue lo que pasó, y lo vamos a leer despacito, porque no va a faltar alguien que venga a quererte corromper, a susurrar, a desviar. Ambos lados están faltos. Uno, por no tener el conocimiento de la palabra de Dios y dejarte guiar por un ciego, te llega al barranco. Que cuando dicen el joven profeta, significaba alguien joven, alguien nuevo, alguien que iba empezando. Y en esto le sale uno que ya tiene tiempito con el Señor, colmilludo, vaya, un viejo profeta, donde dice la palabra del 11 al 13, que sus hijos escucharon lo que este hombre había hecho con el rey. ¿Qué le entró a ese rey que estaba ya inactivo? ¿Por qué Dios no usó a ese hombre con experiencia, que estaba más cerca del rey? Porque ese hombre estaba inactivo en las cosas del Señor. Y sus hijos fueron y le avisaron: mira lo que hizo el Señor. Yo no sé qué le entró a ese hombre. Dijo: si yo estoy tirado, yo me tumbo a este también. Lamentablemente en las iglesias hoy hay gente tirada que dice: yo no me tumbo solo. Si yo estoy tirado, me tumbo a más. Pero hay de aquellos de los que hacen caer a uno de mis pequeños, dice el Señor. Y buscan a los jóvenes, a los débiles, a los frágiles, a los nuevos, a los necesitados, para tumbarlos, para engañarlos. Pero se han dejado engañar porque han cerrado el oído a la palabra de Dios. Y fueron sus hijos y le dijeron. Entonces, ¿qué hizo el profeta viejo? Caído, mañoso, torcido, inactivo. ¿Cómo pueden prestar oídos a personas que están desviadas de la palabra de Dios, que están caídos o que están en contra de Dios? Yo no entiendo. Que alguien me explique con peras y con manzanas. Yo, para agarrarte un consejo, tengo que ver cómo está la palabra, que la persona que me da el consejo. Hello. Pues lo que dice en el versículo 14 a 17, dice que el hombre viejo, dice que fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en el lugar, porque me vino un mandato por la palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el mismo camino. Si Dios le había hablado, si Dios
te habla, si Dios te da una instrucción, si Dios te da un mandato, ¿por qué no cumplirlo? ¿Por qué no hacerlo? Dice que el otro le respondió: yo también soy profeta, yo también soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Yo también, le dijo, yo también soy un profeta como tú. Y un ángel me habló. Óyeme, a mí me dijo Dios y a ti te dijo un ángel. Hello. Dice, me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero estaba mintiendo, lo estaba desviando, lo estaba torciendo. ¿Cuánta gente desviada y torcida no hay ahorita? Porque otro hijo de Dios, otro como tú, le dijo: yo también tengo palabra, sígueme. Pero el Señor ya le había dado una instrucción. El Señor ya había hablado. Yo no me muevo. Óyeme, ¿Dios cambiará de opinión? ¿Por qué gente piensa que Dios cambia de opinión? ¿Dios es cambiante? No, no, ¿verdad? ¿Por qué no meditó? ¿Por qué no pensó? Antes de que tú hagas algo, tomes una decisión, tiene que ser por palabra de Dios. En el libro de Eliseo, sí, en el libro de Eliseo, con Eliseo, le dijo: ve con una viuda que te sustentará, porque yo ya hablé con ella. Por eso cuando él llegó con la viuda ya le había hablado a Dios antes que el profeta le dijera. Ella ya sabía. No te muevas si Dios no te habla. No hagas nada. Si Dios te dijo mantente, quédate quieto, quédate ahí. Si Dios te comandó algo, si Dios te dio una instrucción, ¿por qué vas a cerrar tus oídos a Dios y le vas a prestar oídos a alguien que te endulce, que te ofrezca más, o que le ofrezca a tu carne y que tú te desvíes? Porque no nos gusta batallar y nos gusta lo difícil. Queremos caminos cortos, caminos anchos, pero eso nos lleva a la perdición. Amén. Le mintió. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa, bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. El Señor ya no le volvió a hablar al joven. Como ya había cerrado sus oídos, le habló por medio del profeta viejo. ¿No me vas a oír? ¿No te interesa escucharme? ¿No me vas a hacer caso? ¿Para qué te hablo? Te voy a hablar por medio de otro. Hello, ¿por qué buscas que Dios te hable por medio de otro si te puede hablar a ti? Amén. ¿Por qué? Porque tienes que ayunar, santificarte, apartarte, buscar de su presencia, leer su palabra, y no quieres pagar el precio, que lo pague otro, y voy y me expongo a que me mientan, a que me desvíen. Ni modo. ¿Quién dice amén? Dice que y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así te dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado. Chiquito, pequeño, te lo brincaste, se te hizo insignificante, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo: no comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Tremendo. Tuvo una carrera corta el profeta joven, pero no se me asusten, que estamos en el tiempo de gracia, que estamos en el tiempo de 70 veces 7 seremos perdonados, que estamos en la era de la restauración del Señor. Amén. Y que si nos equivocamos, yo hoy te invito: arrepiéntete, pídele perdón a Dios y pídele una nueva instrucción para enmendarte con Él. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Yo le voy a leer lo que dice Segunda de Pedro 1, 19, 21. Escúchenme, amados hermanos,
que buscan adivinadores dentro de las iglesias. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía no puede contradecir lo que está escrito. La palabra de Dios es, fue y será eternamente siempre la misma instrucción que Dios da. No la podemos cambiar, no la puedo interpretar yo conforme mi humanidad, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Yo creo, yo pienso y hablo desde lo más profundo de la amargura de mi corazón y agarro y tuerzo la palabra porque a mí me fue mal. No creas, deja de creer, no lo hagas, porque tuvieron una mala experiencia. Tuvieron el Satanás, que el Señor lo reprenda, logró engañarte y desacreditar la palabra de Dios en tu vida. Una estrategia que él tuvo. El pueblo tiene que dejar de buscar al hombre y buscar a Dios. Amén. Romanos 16, 17, 20 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Lo siento, un caído no puede levantar otro caído. Tenemos que interceder por los hermanos que se han apartado, que están caídos y que se han levantado en contra de Dios, en contra de su doctrina. Pero hay veces es mejor orar hasta que el Señor los levante y los restaure. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están sirviendo? No. Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjos engaños, con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, débiles. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quisiera que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quieres que el Señor ponga a Satanás bajo tus pies? No pelees contra Dios, no reniegues contra Dios, no vayas en contra de Dios, porque Cristo Jesús dijo: el que conmigo no está contra mí. El que no junta, desparrama. Así dice su palabra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todos aquellos que hoy están contradiciendo la palabra, que un día creyeron, pero se alejaron del propósito por una mala experiencia en la iglesia. Así como Satanás cayó y se atrajo con él una tercera parte del cielo, ellos no se dan cuenta cómo son útiles en las manos del diablo, y por medio de la amargura de ellos arrasan a todos los que pueden junto con ellos y los tumban, diciendo: deja de creer, no creas, apártate, aléjate, no le creas a Dios. Así de fuerte está ahorita la lucha en el mundo. No, dentro de las mismas iglesias. Dentro de las mismas iglesias. Apártense de la palabra, dice. Meten un espíritu de confusión a los débiles. Mateo 7:15 dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las cosas, un espíritu inmundo que se ha levantado hoy en las iglesias es la frase: no es necesario que te congregues. ¿Es bíblico o antibíblico? Antibíblico.
pero es que no es necesario porque tú en tu casa buscas de Dios y no es necesario. Esas personas están usadas por las tinieblas para desviar al pueblo de Dios. Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios. ¿Quién? La palabra de Dios. ¿A quién seguimos? A Dios. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que el día se acerca, porque Cristo viene pronto. Tú puedes solo. Te dicen, apártate del cuerpo de Cristo. No necesitas a nadie. ¿Por quién va a venir Cristo? Por un cuerpo, por su iglesia. Y te están diciendo, salte del cuerpo, es quédate afuera, porque cuando Él venga, no vas a tener parte en el arrebatamiento. Y dirán, falta mucho. Un día vas a ser llamado a la presencia de Dios, porque todos tenemos un día, una fecha de caducidad. Todos vamos a pasar por el trono blanco. Todos. Y tus obras y los libros van a ser abiertos, y tus obras van a ser leídas. Y tu nombre será buscado en el libro de la vida. Pero decidiste tinieblas, decidiste alejarte. Como las novias, las 10 vírgenes, 5 creyeron, siguieron la instrucción de mantenerse llenas. 5 dijeron, ¿para qué? Cuando vino el novio, la puerta les fue cerrada y no les permitieron más la entrada. Muchos te dicen, la iglesia somos nosotros. Amén. Verdades a medias es una mentira o una verdad. Verdades a medias. Nosotros somos las rocas vivas, pero yo te voy a decir, un ladrillo hace un edificio. Varios ladrillos hacen una estructura. Tú eres una roca, pero los que conforman la estructura del cuerpo de Dios somos muchas rocas unidas en Cristo Jesús. Una roca viva o una roca apagada, seca, es como un carbón apartado que termina frío y oscuro. Cuando antes eras ardiente y rojo en el fuego de la unión del Señor. Si tú te lees la palabra de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo no cayó uno por uno. Manténganse unidos, 120 en clamor y gemido, y estuvo la manifestación poderosa de Dios. Dios dijo, vengo por un cuerpo, vengo por una novia, y quieren desacreditar la palabra de Dios diciendo, ya las iglesias no sirven, no te congregues. Hello, verdad es que la iglesia tiene que salir afuera. Como dice en la parábola, dice que el Señor ve afuera y trae a los invitados para que los metas y cenen conmigo. No dijo vete afuera y quédate con ellos, dijo ve afuera. La iglesia tiene que salir por los que están cautivos, por los que están perdidos, pero para invitarlos a entrar, a congregarse y ser parte de la cena del Señor. Y ahora arrepiéntete si eres de los que estás diciendo la iglesia ya no. Ay, ¿por qué no? Porque tú dices. Hello. Medítalo. ¿A quién le estás sirviendo? ¿De quién es esa palabra? ¿En contra de quién está esa palabra y a favor de quién está esa palabra? Estamos derribando todo argumento, porque la gente hoy está confundida diciendo, ay, yo busco a Dios y me lleno con las enseñanzas online. A ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti que te llenas con las enseñanzas de online. Yo soy pastora. ¿Tú crees que yo puedo ministrar, abrazar, liberar, consolar y aconsejar online? ¿Tú crees que la oveja puede hacerlo públicamente? ¿O tú crees en la palabra de Dios que dice el Señor, vengan, congréguense, oren los unos por los otros, estén unidos en un mismo sentir, hagan las obras del bien? Hello. Ay no, pero yo no sé, pero yo sí egoísta. Yo te voy a decir otra cosa. Dice la palabra de Dios que hay 2 mandamientos. Evangelios a medias. ¿Cómo me ha hablado el Señor a mí de evangelios a medias?
con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas, la ley del amor. Es que yo, si tú te encierras, es que yo y Dios, y el segundo mandamiento, y tus hermanos. Pero ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Que si no tienes la capacidad de amar a tu prójimo, eres un hipócrita. Porque si no puedes amar al que ves, mucho menos al que no ves. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. La capacidad de amor o de que Cristo viva en ti está en tu capacidad de amor hacia el prójimo. Amargado, encerrado, alejado. ¡Hello! Ahí no reina Cristo. Arrepiéntete y dile: perdón, Padre, por haber levantado mi boca en contra de tu palabra y de estar propagando un evangelio satánico que dicen que se aparte de tus santos mandamientos. En el nombre de Jesús. La Biblia es clara: no ocupas pastor. Hipócritas, ladrones, rateros. De cierto, yo te voy a dar un punto. Hay muchos que se dicen ser pastores y no lo son. Verdad. Rateros también. Es verdad. Pero eso no desacredita la orden que dio Dios, y que busques un verdadero pastor levantado por Dios. Donde Dios te mandó, donde Dios te llama, en la parte del cuerpo al cual tú perteneces. Los que sirven en sus casas son los brujos y los hechiceros. Los hijos de Dios servimos en la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores, te guste, no te guste, te incomode, no te incomode. Dios dejó autoridades espirituales. La cabeza es Cristo de la iglesia, pero en la iglesia hay una estructura que el mismo Dios dejó escrito. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quién va a velar por tu alma? Como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay gente o que no va a la iglesia o que anda de iglesia en iglesia, y cuando estás enfermo no eres parte de nada. ¿Quién viene a orar por ti? Se te murió un pariente, ¿a quién le pido que venga? Porque no tienes pastor. ¿Quién se va a poner a velar por tu alma, a pelear por ti, por tus luchas? A ver, los que te dijeron que tú solita. Hello. Estamos mal. Arrepiéntete. Tú que creíste y tú que hablaste. Porque estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios perdona 70 veces 7. Donde Dios está diciendo: hijo mío, yo espero por ti, pero deja de desviarte y de desviar a otros. Apocalipsis 22, 14, 17 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que están con las ropas sucias, que son las obras, olvídalo, dice, para tener derecho al árbol de la vida. La gente: ay, pero pastora, ¿quieres pura palabra suave que te mantenga muerto en vida? ¿Para qué? Necesitamos retomar el verdadero evangelio. Dice: y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera. ¿Sabemos quiénes son los perros? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mentira. Tú que estás abriendo la boca y diciendo mentira, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque esto es tremendo. Y con amor yo te lo digo. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. El versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No dice a la roquita que anda desprendida por ahí, no, a las iglesias. Cristo viene por una iglesia. ¿Qué haces de fuera tú de la iglesia? Es que me dijeron: hello, no estés como el profeta joven. Escucha la voz y la instrucción de Dios. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven.
llegando a muchos lugares. Busca una iglesia cerca de ti. O una iglesia que a lo mejor está lejos de ti, pero que el Señor te dice: ahí te quiero, ahí te voy a formar, ahí te voy a instruir, ahí te voy a posicionar. Hay coberturas. El libro de Apocalipsis, no voy a hablar hoy de coberturas, pero se las debo. Cada iglesia tiene un ángel. Hay coberturas. No, mi cabeza es Cristo. Y en la tierra, y en lo natural, hay espiritual. Hello. La ignorancia desde lo más profundo del ser. Tengan humildad. Ten de mí compasión, Señor. Háblame y que esta palabra me dé testimonio. Si no me has apagado el canal todavía, ¿verdad? Si no, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, yo quiero que oremos, que nos pongamos a cuenta, pidamos perdón. El que quiera una reconciliación y el que le haya hecho algo aquí, la palabra de Dios, vamos, pongámonos de pie, hermanos. Si estás ahí escuchándome de rodillas o de pie o en tu mente o en tu corazón, si esta palabra te ha hablado, yo te invito que hoy le pidamos perdón a Dios y que renunciemos a toda altivez y arrogancia de nuestro corazón y que nos ponga un poco de temor antes de propagar palabra que vaya en contra de Dios. Amén. Te pedimos perdón, Señor, por buscar la adivinación en vez de tu palabra. Renuncio a todo espíritu de adivinación y te pido perdón, Señor, por seguir los deseos engañosos de mi carne y de mi corazón y acrecentándolos, menguando mi espíritu. Te pido perdón por toda mi necedad, por toda la ira y el coraje que me ha traído mi necedad, mi terquedad y mis malas decisiones que me han alejado de ti. A todo resentimiento en contra de Dios por no entender y cumplir tus mandamientos. Te pedimos perdón, Padre bendito, Señor, si hoy me he alejado de ti. Te pido perdón, Señor, si he abierto mi boca en contra de tu palabra, contradiciendo tu bendita sabiduría. Venimos renunciando a toda altivez de corazón que se levanta en contra de ti. Renunciamos a todo engaño y mentira satánica que ha hecho raíz en mi mente y en mi corazón. Renunciamos a toda falsa profecía, a toda brujería, a toda hechicería que tiene en cautiverio la mente y el corazón del pueblo de Dios. Renunciamos a toda falsedad y a todo engaño en contra de la palabra de Dios. Renunciamos a toda idolatría que perturba mi mente y mi corazón y me aleja de tus designios, de tus caminos, Señor. Padre, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia porque somos polvo y somos carne, Señor. Danos oídos para oír tu instrucción. Mía Rabasaya, porque es el anhelo de nuestro corazón oír tu voz. Queremos oír tu voz. Derrama un espíritu de perdón, de culpa y de acusación sobre nosotros, Señor. Porque sabemos que en el momento que te hemos pedido perdón, tú has borrado y has olvidado. De aquí extendemos la mano hacia ti, Señor, para hacer un nuevo trato. Eres nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Salvador, Señor. Da un nuevo trato, Señor. Da una nueva encomienda, amado mío. Háblanos, Señor, al corazón. Habla el entendimiento, habla nuestro espíritu, Señor. Endereza nuestras sendas, Padre de gloria. Endereza
buscaren mi rostro, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su carne, su alma, su espíritu y sus generaciones. Venga un espíritu de paz y de reconciliación sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Venga un espíritu de reconciliación en el nombre de Cristo Jesús. Caiga hoy la presencia de Dios contigo, confirmando la palabra donde Dios te dice: yo te he estado esperando que te vuelvas de tus caminos, dice el Señor, y te vuelvas a los míos en el nombre de Jesús. Ahora siente el fuego de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor. Sé que has derramado perdón y reanudado pactos con muchos, Señor. Que todo estupor y todo tapón en sus oídos hoy se remueve en el nombre de Jesús. Y entra palabra de sabiduría que proviene de lo alto, palabra de consejo, palabra de amor, y se extiende un manto de paz, de tranquilidad y de gozo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Háblales, guíalos, instrúyelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.